el bloque legislativo, veo que estás acá en Guayaquil, bienvenida. Además, tuvieron aquí su asamblea. ¿Cómo está internamente el bloque, pues respecto al cual se ha hablado mucho, si está unido, no está unido, está compactado, no está compactado? ¿Cómo está la estructura? ¿Cuántos asambleístas finalmente son? Muy buenos días, estoy muy contenta de estar aquí en Radio Centro. Un gusto saludar con cada uno de ustedes y un saludo cariñoso para todos quienes nos están acompañando en este diálogo. Les saluda la abogada Ana Galarza, asambleísta electa por la provincia de Tungurahua en representación del legado de Fernando Villavicencio en la bancada de Construye Lista 25. En realidad, este fin de semana nos hemos congregado aquí en la Perla del Pacífico, Guayaquil. Elegimos una de las ciudades más lindas que tiene el país para reunirnos y discutimos temas de la agenda legislativa, de fiscalización, el funcionamiento de la bancada, quién es coordinador de bancada. Se discutió quién tiene que estar en el CAL, porque por ley la bancada tiene una vocalía en el Consejo de Administración de la legislatura y estamos totalmente unidos. Está un poco en stand-by 3 curules por la repetición de los votos en el exterior. Correcto, que se disputan por el tema de la ilegal repetición. ¿Que habían ganado ustedes esos curules? Claro, o sea, 3 curules ganamos legítimamente en las elecciones de la primera vuelta, sí. Porque la Constitución es clara, los asambleístas se eligen en primera vuelta. Y esta ya no es primera vuelta, entonces es sumamente inconstitucional, ilegal, penal, y esta es la causal por la cual también el Consejo Nacional Electoral será censurado y destituido en la Asamblea Nacional. Pero esto ya a nivel del el Tribunal Contencioso Electoral ya falló al final, ¿o todavía está pendiente algún recurso? Ya está resuelto. Sí, resolvió, le dio la veña al Consejo Nacional Electoral. Ellos también tendrán que responderle ante la justicia, porque esto también está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Es que pero lo todo increíble tiene un del caso proceso. Es que no solamente hubo bloqueo del sistema, sino que además el propio tribunal reconoce que hubo alteración de resultados, según ellos. Y bueno, también tenemos que tener claro que el Código de la Democracia establece claramente cuándo se puede repetir unas elecciones. Taxativamente, dice. Sí. Claro. Sí, ¿cuáles sí, cuándo y cuándo no? Pues, ¿no? Correcto, y esta no es ninguna de esas Ninguna situaciones. de las causales estaba prevista para ese voto. Ninguna de las causales, la Constitución es clara. Entonces es una serie de ilegalidades que está cometiendo el Consejo Nacional Electoral, porque el CNE siempre ha jugado en contra de la bancada de Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque nosotros somos antimafias. Y el CNE permitió incluso que en la consulta popular que combatía las mafias haya un centro paralelo, donde hicieron que pierda la consulta popular, que permitía que les quitemos los bienes mal habidos al crimen organizado, que nos permitía extraditar a los capos de las mafias. Es el CNE siempre poniéndose en cancha inclinada en contra de la única bancada que somos nosotros, que estamos en contra del crimen y de la delincuencia organizada, a tal punto que asesinan a Fernando Villavicencio a días del debate. Pedimos que se aplace el debate, nos dicen que no se puede, porque hay un calendario electoral que tienen que respetar, porque ellos son súper respetuosos de los calendarios, del calendario electoral y de la ley. Entonces no permiten aplazar el debate. Decimos, bueno, porque de cierta manera está en el calendario electoral. Por favor, permítannos poner una ofrenda floral en el lugar que le correspondía a Fernando Villavicencio, una bandera del Ecuador con una cinta negra en señal de luto que estaba pasando el país. Sea simpatizante o no, fue algo que le impactó al Ecuador. Pues no, Diana Tamain dijo que no se podían poner las flores porque las flores podían tener bombas, explosivos. O sea, ni la ofrenda floral, ni un representante en el debate tampoco nos permitió tener. En su momento era lógico que Andrea González pueda participar, porque ella igual no iba a variar, tenía que ser iba a ser el binomio de cualquier persona que sea electa. Ahora volvamos a lo del bloque. Tú dijiste que nombraron o decidieron quién iba a ser coordinador de bloque y miembro del CAL. ¿Nos puedes adelantar quiénes son esas personas? ¿Cómo funciona una vez? El primer día que se instala la Asamblea Nacional, cada una de las bancadas tiene que inscribir su coordinador de bancada, y el coordinador de bancada, electo por toda la bancada en un tema de democracia interna, porque se sometió a votación. Nada funciona en nuestra bancada por imposiciones, todo es con democracia interna, y fue electo Patricio Carrillo, que dicho sea de paso es el segundo asambleísta más votado de todo el país. Incluso llegó a tener más votos que el binomio presidencial.
Muchos más Perfecto. votos que el Entonces, binomio Patricio presidencial. Carrillo, coordinador y miembro, ¿y a quién van a nominar alcalde? La persona designada para el Consejo de Administración de la legislatura está sentada con ustedes. Ah, qué bien, te felicito. Muchísimas gracias. Ahora, lo de Patricio Carrillo, Pame, hay un tema ahí legal constitucional. Sí, claro, es que efectivamente ya se está señalando y tal y como de verdad ocurre en la Constitución, tiene un impedimento para ejercer el cargo. ¿Cómo van a hacer con eso? Porque él fue censurado por la Asamblea, todavía se encuentra en el periodo en el que estaría inhabilitado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pretenden o qué es lo que se va a realizar a propósito de la bancada y también de la representación de Carrillo? Bueno, la censura que tuvo Patricio Carrillo por parte de la Asamblea Nacional, no nos olvidemos quién fue quien buscó censurarlo, fue Peter Calo, quien está siendo ahora procesado por un tema de violación sexual. Pero más allá de eso, el tema de Patricio Carrillo fue un tema netamente político, como tantos otros que ha hecho el correísmo, ¿no? Dentro de la Asamblea Nacional. En vez de perseguir a la delincuencia, ellos persiguen a quien persigue la delincuencia. Entonces, esto es un tema político. Y cuando hablamos de estos temas, a nivel mundial ya hay jurisprudencia en la cual se ha permitido que quien ha sido electo por votación popular, que tiene algún tipo de impedimento político, pueda asumir sus funciones. No siendo así, si la persona electa por votación popular ha tenido un tema penal, una sentencia penal, ahí sí hay un impedimento. Entonces, basándonos en esta jurisprudencia que existe a nivel mundial, nosotros estamos interponiendo todas las acciones necesarias para que se le permita tener ese derecho, no a Patricio Carrillo, sino al 1.700.000 ecuatorianos que quieren que Patricio Carrillo sea su legislador. ¿Y cuál entonces, en esta línea, ya teniendo un coordinador, teniendo ya la representante en el CAL de esta bancada, qué piensan ustedes y qué es lo primero que ustedes tienen en esa agenda legislativa? Bueno, nosotros tenemos una agenda legislativa que está muy enfocada en tratar de devolverle la seguridad al país y también generar oportunidades de empleo, porque todo esto viene a ser un círculo de problemáticas sociales que generan que se aumente la inseguridad en el Ecuador. Entonces, priorizar las leyes que ya han venido tramitadas desde la asamblea anterior, tenemos que priorizar porque hay 500 represadas, pero hay unas que es como cambie el punto por punto y coma, quite la coma, ponga punto, o sea, ese tipo de reformas que a veces meten los legisladores para justificar y decir que han hecho algo, además de declarar el Día Nacional del Huevo. Entonces hay que priorizar, ¿no?, las que son verdaderamente necesarias para la situación actual que está atravesando el Ecuador, que es una ola de inseguridad sin parangón. Están asesinando niños. Un niño se sienta en la vereda a tomarse una colita y es víctima de una ráfaga. Otro niño está sentadito en su casa haciendo tareas y es asesinado por una ráfaga. Una bebé de 15 días de nacido en brazos de su madre es asesinada por un sicario. Entonces, ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo en el país. Aquí tenemos que precautelar la vida de absolutamente todos, Para eso tenemos, por ejemplo, que cambiar la Constitución y la famosa ciudadanía universal. El expresidente Correa dijo que tenían que entrar los extranjeros sin revisarles antecedentes penales. Y eso permitió que ingresen sicarios, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores. Y eso le hizo mucho daño al país. Y les voy a poner un ejemplo. De lo que va de enero a la fecha, son 3,000 personas asesinadas en el Ecuador, incluyendo a bebés, adultos mayores, niños, o sea, gente inocente, y han sido asesinados en manos de extranjeros con antecedentes penales. ¿Qué quiere decir? Que eso fue una pésima decisión. Miren, el Ecuador es nuestra casa. Cuando alguien va a su casa, primero timbra, usted pregunta quién es, y yo le voy a hacer una pregunta. Si es un sicario que ha asesinado a 7 personas, ¿usted le va a sentar a un sicario con su familia a almorzar? Absolutamente no, por supuesto. Pero es que es lógica, es sentido común, que a veces es el sentido menos común en ciertos sectores. Pero cuando uno entiende que esos sectores le recibieron dinero
al narcotráfico, entiendes por qué hacen este tipo de acciones que le afectan a todo el país. Pero entonces, este cambio que ustedes proponen, ¿cómo lo piensan o cómo lo van a viabilizar? Tiene que ser presentado, va al CAL, el CAL califica, envía a la Comisión de Enmiendas Constitucionales, se hace el informe, baja al Pleno y se necesitan 92 votos. Pero empecemos por la vía. ¿Qué vía ustedes plantean que van a hacer? Vía Asamblea Nacional, porque tú tienes vías diferentes para cambiar la Constitución. Tú tienes vías diferentes, tienes un plebiscito, tienes Asamblea Nacional, tienes diferentes mecanismos. Y, por ejemplo, hacer una Asamblea Nacional constituyente, donde puedes hacer de cero una constitución, pero además tiene plenos poderes. Sería terrible en la situación actual del país. Pero esa propuesta estaría ligada con asamblea constituyente, porque estarían cambiando la configuración de un derecho. Y efectivamente, no vamos a entrar en el tema del debate de si está bien o está mal, pero es configurar de una manera distinta el derecho. Entonces, necesariamente ese cambio, posiblemente la Corte señale que es vía asamblea constituyente. Preguntarle a la ciudadanía, ¿quiere que sigan ingresando extranjeros con antecedentes penales, sí o no? Igual, sea cual sea el camino, tienes que pasar por la Corte Constitucional. Tienes que pasar por la Corte y creo que ahí van a tener un problema. Sí, pero es un tema que hay que debatirlo. Claro. Sin duda. No podemos dejar de debatir. Sabemos que pueden haber ciertas dificultades, ciertos candados, pero si no lo hacemos es ya tirarnos al abandono. Tenemos que identificar un problema. ¿Cuál es el problema? Están ingresando sicarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién asesinó a Fernando Villavicencio? 8 extranjeros, todos con antecedentes penales. Ingresaron como Pedro por su casa acá al país, vienen una rafaguita de balas, le meten 6 tiros a un candidato a la presidencia con 3 anillos de seguridad. ¿Qué pasa con el ciudadano que no tiene carro blindado, chaleco antibalas, 3 anillos de seguridad? O sea, no podemos blindar las bucetas escolares. No podemos mandarles a los niños con chaleco antibalas. O sea, así no puede volverse el Ecuador. Nosotros tenemos que darle un respiro de seguridad. A partir también de cambiar este tema en la Constitución, tenemos que pasar a cambiar la Ley Orgánica de Movilidad Humana para tener requisitos básicos para que las personas puedan ingresar al país, porque tampoco podemos entrar en un tema de xenofobia y meter a todo mundo en el mismo saco, porque también hay gente que ha tenido que huir de esos países y encontrar un alivio en el Ecuador, que es un país dolarizado. Por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos que huyen del régimen de Venezuela, y aún así la candidata Luisa González tiene la audacia de decir que Venezuela está mejor que el Ecuador. Por favor, ¿en qué mundo vive? Seguramente vive en el mismo mundo donde ve una refinería del Pacífico donde solamente hay un terreno aplanado con sobreprecio. Andrés. Asambleísta, buenos días, bienvenida a la Perla del Pacífico, un gusto tenerla por acá. Un poco lo que nos llamaba la atención y su comparecencia aquí era conocer su criterio respecto de la suspensión de lo que ha sucedido con un juez respecto de lo del Contralor General del Estado, de lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinión le merece este tema de la elección del Contralor? No es cualquier nombramiento, no es cualquier funcionario. Nos preocupa a todos los ecuatorianos pues, que se cumpla el debido proceso, que haya pues una verdadera concurso de méritos y oposición, que se elija a una persona idónea para ese cargo. Ustedes como bancada, ¿cómo se sienten frente a esta situación de que ya es inminente el nombramiento, pero que existen, como decía Carlos temprano hoy en la mañana, 2 acciones constitucionales, una que sigue el concurso y otra suspendiendo el concurso? ¿Ustedes cómo construyen, cómo están viendo esta novela sobre la elección del Contralor General del Estado? El cargo del Contralor es importantísimo. Nuestros 2 Contralores anteriores son Carlos Polit Faglioni, que está prófugo de la justicia del Ecuador, que está siendo procesado por la justicia estadounidense, que se le ha encontrado decenas de millones de dólares que obviamente no cuadran con su sueldo de Contralor. También tenemos a Pablo Celi, ¿no es cierto?, que era el Contralor subrogante, los 2 designados por el correísmo, ¿no?, por la Asamblea Correísta, y son los 2 quienes se ha demostrado que han estado cometiendo delitos en contra de la administración del Estado. Sus casos son evidencia de lo sensible que es este cargo y lo clave para luchar contra la corrupción en nuestro país. Por lo tanto, obviamente tiene que llegar una persona totalmente potable. Está claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está manejado por el correísmo. Se hicieron llamar la Liga Azul y la Liga Azul fue promocionada por la Revolución Ciudadana, siendo esto también algo contrario a la ley. Prohibido. Pero la ley no existe para el correísmo. Por favor, nos pusieron a un Latin King en la asamblea. Para ellos, todo vale.
Entonces, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tener una mayoría correísta, nuevamente nos van a direccionar hacia una persona que les permita seguir delinquiendo y robándose el dinero que le corresponde al país, pero sobre todo a la gente que más necesita. ¿Y por qué me refiero a la gente que más necesita? Porque cuando tenemos que invertir en seguridad, tenemos que cuidar a aquel sector ciudadano que no tiene los recursos económicos para andar pagando guardaespaldas, chalecos antibalas, cámaras de seguridad, cerco eléctrico. No. Es la gente que va y coge el transporte público y que bajando se puede ser víctima de cualquier atrocidad de parte de la delincuencia. Entonces tenemos que invertir en dotar de capacitación, dotar de armamento, pero además tener una ley de inteligencia y de contrainteligencia que nos permita estar un paso adelante de las acciones que quiere hacer el crimen y la delincuencia organizada y la delincuencia común. Y si consigue elegir a un afín. Bueno, están tratando de buscar a un afín. Y aquí lo necesario es que sea un concurso transparente. Yo veo cómo han calificado, ¿no es cierto? Tienen que tener experiencia profesional, califican eso, califican que hayan escrito libros, que tengan publicaciones indexadas, una serie de cosas. Y hay candidatos que sí tienen, por ejemplo, experiencia profesional. Le voy a poner el ejemplo de la doctora Gabriela Obando. Ella ha sido gerente de Legal Bureau varios años, ha sido docente universitaria, tiene varios libros, tiene investigaciones indexadas. Y por ejemplo, en experiencia profesional, siendo que ha sido gerente por varios años de un buró de abogados, le ponen 0. Y tiene la experiencia profesional, tiene sus documentos legales indubitados que lo demuestran y le ponen 0. Está claramente direccionado al concurso. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es el mismo concurso que al tío de Rafael Correa, Galo Chiriboga, le puso 100 sobre 100. Que a Pablo Cel igual le puso 100 sobre 100. Y hubo una persona que protestó en el caso, por ejemplo, del contralor Carlos Polit. Y lo que hicieron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue no investigar, sino directamente archivar. Entonces, ¿qué es lo que está buscando nuevamente el correísmo para seguir robándole al país con impunidad? Es tener un contralor afín, fiscalía afín, justicia afín, nuevamente tomarse todos los poderes y las funciones del Estado para que ellos se sigan sintiendo a gusto saqueándole, por ejemplo, al IES. Porque le saquearon al IES. ¿Cómo? Con veña del presidente de la República, que incluso se llevó tantos millones de dólares del fondo de pensiones y que ahora corre en riesgo las jubilaciones de la gente que se ha trabajado honestamente, y que le pidió a Richard Espinosa que desconozca esa deuda. O sea, Rafael Correa se lleva la plata que todos los meses pagamos los trabajadores y después le dice a Richard Espinosa, hazte loco, ¿ok? Yo no te debo nada. Me parece que fue la Corte Constitucional la que ordenó, pues... el reintegro del 40%. El reintegro. Ahora, Anita, volviendo al tema legislativo, ¿con quiénes han entrado en diálogo para la conformación en sí de la organización de la Asamblea? Pues las autoridades, eso es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿quién de ustedes quiere tomar ese papel fiscalizador en la Asamblea Nacional, pues como lo hacía en su momento Fernando Villavicencio? Un detalle también que hay que señalar, en la reunión del bloque también se designó quién será nuestro compañero que estará en representación de nuestro bloque en la comisión ocasional que investiga el magnicidio de Fernando Villavicencio, y recayó en la responsabilidad de Sofía Sánchez, asambleísta electa por la provincia de la Suay, ¿no? Eso también quiero informarles. Ahora, ¿con quién estamos conversando nosotros? Nosotros tenemos que conversar con todos los compañeros legisladores. Y nuestra línea roja es no sentarnos con aquellos que sabemos que tienen pactos literalmente con mafias, o sea, que están involucrados en temas que han recibido dinero del narcotráfico, temas por el estilo, porque no tenemos nada en común. ¿Qué podemos conversar con alguien que tiene acuerdos con el narcotráfico, con las mafias? Pero con todos los demás legisladores, indistintamente de la línea ideológica o partidista que puedan tener, yo creo que todos en campaña hablamos que amamos a nuestro país, que amamos a nuestras provincias, y esta es la oportunidad de que puedan demostrarlo con acciones, porque si siguen con esa actitud de
diferencias personalísimas, de intereses personales, de persecuciones políticas. Mientras tanto, el país no recibe respuestas en temas tan delicados como la seguridad, en temas tan delicados como la falta de empleo, porque eso también es una realidad. Los ecuatorianos también están viviendo un éxodo. Los ecuatorianos están acudiendo al Chulco para pagarle un coyote miles de dólares y cruzar por el tapón del Darién y ojalá llegar a poder tener una oportunidad de trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con sentido común, pero además con voluntad política, con madurez política. ¿Qué es la madurez política? La madurez política es que yo tengo que revisar qué me estás presentando, no quién me está presentando, qué me estás presentando. Si lo que nos presentas es algo que nos va a dar seguridad, que va a generar oportunidades de empleo para los jóvenes recién graduados, para las personas de más de 40 años que incluso por el tema de edad se les cierran las puertas, ¿qué es lo que nosotros en coherencia con nuestros electores y con nuestro país tenemos que hacer? Es apoyar, indistintamente de quién provenga esa propuesta. Pero la inmadurez política, ¿qué es lo que ocasiona? Que yo veo quién propone. Y si es que es alguien que no es de mi agrado personal, no le doy paso así sea algo excelente para el país. Eso no puede seguir pasando. ¿Pero usted cree que tendremos la madurez suficiente? Vemos del lado de Construye una actitud propositiva con esa intención, pero no necesariamente se van a encontrar. Y eso el país demanda y exige que hayan mínimos acuerdos, una agenda mínima por el bien del país. Para finalizar, asambleísta, ¿qué mensaje les puede dar a los guayaquileños estando aquí en nuestra ciudad, pero en definitiva al país? ¿Qué compromisos va a adoptar Construye frente a esta realidad urgente que usted nos ha resumido el día de hoy, que es angustiante, por cierto, pero que necesitamos una respuesta de parte de una nueva asamblea que ojalá, y estamos seguros, personas como usted van a dar un cambio y un giro de 180 grados, pero no depende solamente de usted, sino de 100 más asambleístas? Yo quiero hacer público nuestro compromiso de dialogar con todos los compañeros asambleístas para que ya no lloremos más a nuestros seres queridos, para que deje de derramarse sangre inocente, para que no tengamos miedo de que nuestros niños salgan a jugar. Miren, ayer qué lindo, yo iba por Guayaquil y en una pileta grande, eran 3 niñitos con traje de baño, con toallita y todo, nadando en una pileta municipal. Qué lindo, pero qué miedo también, porque no sabes si están en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, en la hora incorrecta. O sea, tenemos que cuidar de cada uno de nosotros. Para eso únicamente tenemos que tener esa voluntad política que de parte de Construye, porque nosotros tenemos una bandera importantísima, enarbolada por Fernando Villavicencio y ahora por nosotros. Nosotros somos 30 Fernandos. La mafia no entendió que pueden asesinar a las personas, pero jamás a las ideas. Y nosotros somos quienes vamos a continuar con esa lucha de Fernando. Nosotros tenemos ese compromiso con el país, de darle soluciones. Dependerá de los otros legisladores si su compromiso es con las mafias o con los ecuatorianos. Tienen que elegir entre votar a favor de las mafias o a favor de la patria. Y en el 2025 el país los premiará o los condenará. En mi caso siempre he actuado con coherencia. Por eso, en estas elecciones fui la asambleísta más votada de mi provincia. Y tenemos la plena convicción de que al nosotros actuar con absoluta coherencia con el país, con los ideales de los ecuatorianos, seremos la primera fuerza política del Ecuador en el 2025, votando todo 25. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Ana Galarza, asambleísta electa por Construye.